este tiempo. Hoy vamos a ver de esta gran serie Avivamiento, vamos a ir con un tema que hemos titulado Muéstranos el camino a Sión. Y vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. Jeremías es un libro poderosísimo, profético, precioso. Vemos ahí restauración, vemos juicio, vemos tantas cosas en este libro. Aquí en este libro se habla de la reina del cielo, un principado grandísimo que la iglesia desconoce, pero que nos mete unos goles poderosos. Jeremías 50, 4 al 7. Dice la palabra del Señor. En los días venideros, dice el Señor, el pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca olvidarán. Mi pueblo ha sido como oveja perdida. Sus pastores los llevaron por el mal camino y los dejaron sueltos en las montañas, perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Todos los que los encontraban los devoraban. Sus enemigos decían, no hicimos nada malo al atacarlos, porque ellos pecaron contra el Señor, quien es su verdadero lugar de descanso y la esperanza de sus antepasados. Aquí vemos una historia triste, pero hermosa al mismo tiempo, ¿no? Ellos preguntaban cuál era el camino de regreso a Jerusalén, cuál era el camino de regreso a Sión, cuál era el camino de regreso a la gloria, a la gracia, al poder, a la misericordia. Estas personas no eran pecadores en el sentido común de la palabra, ¿cierto? No eran como el tipo de pecadores que nosotros decimos es porque estaban en el mundo o porque nunca conocieron a Dios, no. Aquí estamos hablando de un pueblo que conoce a Dios, de un pueblo que sabe quién es Dios. Dice que se descarriaron, que se perdieron, que sus pastores los hicieron alejar, ¿cierto? Ellos son el pueblo de Israel, lo que es el tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la iglesia era el pueblo de Israel. Ahora somos nosotros los gentiles y aquellos que se suman a este camino de bendición y de verdad. Entonces, ellos estaban suplicando que alguien les mostrara el camino a la realidad. Regresar a Sión, regresar a Jerusalén, era el camino a la realidad. Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia, estamos como el pueblo de Israel, somos parte de la iglesia, pero no vivimos una realidad, no caminamos en una realidad. Hablamos de avivamientos, hablamos de rompimientos, hablamos de palabras poderosas, pero no vivimos en esa verdad, no caminamos en esa verdad. Y por ende no actuamos en esa verdad. Y es lo que vemos en el pueblo de Israel. La palabra dice que el pueblo de Israel volverá a su hogar. Hay una promesa, ¿no? El pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos perdido de la realidad, el propósito que es hacer iglesia y nos hemos desviado? ¿Sabe? Le voy a contar un pequeño testimonio. El día martes, estaba yo, que fue el día que estuve súper maluca, con ese malestar, pero Dios me sanó en medio de esta transmisión. O sea, yo oré por mí, yo terminé de hacer el estudio y yo salí a la cocina que mi esposo estaba calentando el almuerzo de los dos, porque estábamos los dos solos. Y le dije, amor, se me quitó todo, no me duele la cabeza. Me dijo, porque tú oraste por ti, si ves, tú tienes autoridad. Yo no me tomo una pasta, pero yo me ungí acá antes de empezar en la transmisión y cuando yo salí ya no me dolía nada, ya no tenía rebote, ya no tenía ganas de vomitar, ya no me dolía la cabeza. Yo sentía que la cabeza me hacía así, como cuando uno mueve algo que tiene, un balón que tiene algo por dentro y le suena, así sentía yo. Y Dios me sanó. Entonces ya en la tarde yo dije, me voy a quedar quietica. Dejé el celular por ahí, me quedé como leyendo, más bien un libro así. Y cuando el teléfono me sonó, entonces yo dije,
voy a contestar, ¿quién será? Era un pastor amigo mío de Boyacá, un muy buen amigo, de esos pocos amigos que yo suelo tener, pero que de verdad aprecio muchísimo, porque es un hombre que siempre me ha apoyado y siempre yo le pido un favor y él me dice, listo, Paz, ya te colaboro, ya miro qué hago. Siempre está ahí presto para colaborarme. Es un muy buen amigo mío. Entonces me dice, Paz, estoy muy triste. Entonces yo dije, ¿qué le pasaría al pastor? Entonces yo le escribí, Paz, ¿y eso por qué? Y me mandó una foto para una sola vez. Entonces yo dije, tan raro. Cuando abro la foto, veo una conversación de un pastor que yo conozco, que se congregaba con nosotros, con él. Entonces yo empiezo a leer y yo me empiezo a asombrar. Yo digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces él me dice, porque mira, un pastor de tu iglesia me está enviando al infierno por creer en algo diferente o por tener una postura diferente frente a X situación. Entonces, cuando yo leo, yo dije, wow. Entonces yo le mandé un audio y yo le dije, mire, Paz, este personaje desde hace tiempo se fue de la iglesia por esto, por esto, por esto y por esto. Le dije, me parece terrible que una persona sea capaz de escarnecer a alguien cuando yo sí podría decir y podría decirle a usted lo que esa persona realmente es, porque le conozco y porque me enteré de una cosa que uno diría, wow, o sea, esto no queda bien. Pero dije, no, no es ético, pastor. Le dije, pero tampoco es ético que hagan esto. Le dije, esta persona no está con nosotros desde hace mucho tiempo, ya no pertenece a Dimensión de Gloria. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo, pastora, yo los valoro a ustedes mucho, yo a usted la aprecio muchísimo. De hecho, cuando yo lo saludo, él me dice, hola mi querida pastora, ¿cómo está? Y su esposita también son una bendición. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que alguien se atreva desde un puesto de pastorado a enviar a otro al infierno? O sea, ¿de cuándo acá nosotros somos quienes para enviar a la gente al infierno o para traerla al cielo? Eso le corresponde a Dios. Nosotros somos burros de carga que hacemos un trabajo y ya. Entonces yo le expliqué, yo le dije, Paz, yo tengo otra postura diferente en cuanto al tema que él le está juzgando a usted, pero eso no quiere decir que usted y yo tengamos que entrar en pleitos. Entonces me dijo, no, pastora, y yo sé que con usted no hay problema, usted es una mujer muy seria, muy respetuosa. Dijo, pero me pareció terrible, pero me dijo, pero gracias a Dios que este lobo vestido de oveja ya no hace parte de la gente que hace parte de su iglesia, porque yo tengo un concepto diferente de su merced y del pastor Omar. Entonces yo decía, ¿hasta dónde llegamos a ofender a alguien, a maltratar a alguien, a perseguir a alguien? ¿Y en qué momento nos perdimos tanto de la verdad del evangelio que decidimos atacarnos entre nosotros mismos, que decidimos desvestirnos entre nosotros mismos, que decidimos sacarnos los ojos entre nosotros mismos, ¿no? Y así hablamos de avivamiento, así hablamos de salvación, así hablamos de gracia, así hablamos de misericordia cuando no somos misericordiosos, ¿no? Entonces el pueblo de Israel estaba en esta situación, cuando se vieron perdidos de una realidad. Y así muchos pastores, muchos líderes, muchos miembros de las iglesias están perdidos de la realidad del evangelio, la realidad de la comisión, la realidad de lo que fuimos llamados a hacer en esta tierra, y nos hemos preocupado más por muchas otras cosas que no son importantes cuando yo soy sabio y voy y las pongo en la presencia del Señor y oro por ellas. Amén. Entonces, mire lo tremendo. ¿Por qué le cuento este testimonio? Porque estamos perdidos de la realidad. Queremos avivamientos, queremos cosas poderosas, pero estamos perdidos de la realidad. Estamos perdidos del proyecto de Dios y resultamos caminando por un lugar que parece ser el camino que me conduce a Sión, que me conduce a Jerusalén, que me conduce a la cruz, pero voy en contravía de ello. O sea, en realidad no estoy en ese camino. Aparentemente, según mi yo, mis ojos, lo que yo pienso, voy por ese camino, pero en realidad no voy a ese camino. Porque si yo peleo con la gente porque tiene una postura diferente, si yo me enciendo con alguien de la ira porque pronto hace algo que a mí no me agrada y soy capaz, es más, voy a llevarlo a este punto, aquella persona que dura brava con un hermano 2 días, un día, ya pecó. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo quiero hoy matarle una vaca sagrada. El sol sobre vuestro enojo, el Señor hacía aplicativo, no del día de hoy a las 5 de la mañana, cuando empieza a salir el sol. Hacía aplicación del día judío que empezaba
No hoy a las 5 de la mañana, sino anoche a las 6 de la tarde. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, queremos y creemos que estamos en la sana doctrina, en la gracia misericordiosa, y queremos grandes avivamientos porque creemos que los dones nos hacen ser usados, pero no caminamos en el amor, no caminamos en la realidad de la palabra, en la realidad de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos muestran a Jesucristo como rey, como siervo, como hombre perfecto y como Dios. Eso nos lo enseñan los 4 evangelios a nosotros. Aprendemos a ver a Jesús en estas 4 facetas de su vida. Los 4 seres vivientes. Por un lado, cara de león, cara de ciervo, cara de buey y cara de águila. Amén. Cara de hombre y cara de águila, perdón. Cara de águila, cara de hombre, cara de buey y cara de león. Todo esto es un enlace poderoso. Pero mire cuánto nos hemos desviado con el ejemplo que yo le estoy poniendo. A mí qué me importa si este cree en esto o cree en esto. Desde que no maltrate la fe y no maltrate la salvación y no maltrate a Cristo y no haga de ello una ley para un pueblo, para una nación, yo no tendría por qué estar peleando, sino más bien orando. De hecho, yo no puedo ver la paja del otro porque muy posiblemente yo tengo una viga que no he visto. Amén. Entonces así estamos viviendo bajo una mentira, creyendo que es una realidad y diciendo que somos creyentes, que somos cristianos y que nos movemos en misericordia, cuando en realidad no es así. Este es el pasaje, este pasaje de Jeremías es el más triste de la Biblia, pero también podría decirte que es el más esperanzador. ¿Por qué? Porque el Señor dice, llegarán llorando en busca del Señor su Dios, preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar, se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca se olvidará. ¿Cuál es ese pacto eterno? Aquí no solamente está hablando del pueblo de Israel. Recuerde que la Biblia es escrita en metáforas, en símiles y en todas las figuras literarias. Así de que encontramos que la Biblia no es literal para X persona, no es literal para X persona. Hay cosas que Dios permitió que fueran literales para el pueblo de Israel, pero como escuchaba un día un rabino decirlo, si usted aplica el diezmo, si usted aplica una buena alimentación, no siendo parte del pueblo judío, pero usted quiere hacerlo porque usted ama a Dios, usted va a recibir una recompensa, usted va a ser bendecido por ciertos hábitos que usted cumple, aunque para muchos no sean parte de ustedes porque es de la ley. Y la ley no les aplicaría a ustedes, pero sí la gracia los hace ser a ustedes responsables de todo lo que hacen. Entonces, si ustedes lo hacen, serían bendecidos. Y allí es donde entendemos nosotros que la palabra no es solamente, esto no es solamente para el pueblo de Israel, también nos aplica a nosotros. Nosotros la iglesia de este siglo está perdida. Porque, le voy a decir, ¿por qué está perdida? Porque la mayoría camina sin darse cuenta que está perdida. Hay una iglesia perdida que no se da cuenta que está perdida. Es lo más triste, amén. Es como el que sabe que es ciego, pero dice, yo no estoy ciego. Un ejemplo. Veo poquito, pero yo no estoy ciego. Necesito unas gafas, pero yo no estoy ciego. Amén. Entonces la iglesia se encuentra en esa situación. Y en ocasiones estamos caminando y operando religiosamente, creyendo que estamos en el lugar correcto, en el día correcto, en el momento correcto, pero muchas veces no es así. Estamos caminando religiosamente. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Dice la palabra del Señor, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el final de los ¿qué? De los tiempos. ¿Qué se puso como ejemplo para nosotros? La palabra del Señor, las leyes del Señor, los parámetros de Dios del Antiguo Testamento son para nosotros ejemplo. Yo le decía ayer a alguien por la mañana, yo no vivo en el pasado, pero sí vivo de la experiencia que viví. Y de acuerdo a mi experiencia pasada, que fue horrible, no quiero volver a entrar en otra igual, porque ya entendí que no lo puedo hacer así. ¿Sí ve?
Entonces, esa palabra del Antiguo Testamento es la experiencia de ese pueblo que en resumidas cuentas es la iglesia de este tiempo y que necesita entender que si ellos hicieron mal eso allá, la iglesia no lo puede hacer mal aquí, porque no van a vivir la realidad de Dios, porque no vamos a vivir el avivamiento de Dios, porque no vamos a vivir el fuego de Dios, el poder de Dios, el fuego, la gracia y todo lo que usted quiera de Dios. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo la historia de allá, simplemente que con otro nombre. Es como el que sigue viviendo igual, pero va a la iglesia cristiana, pero sigue siendo el mismo. Cambió de nombre, pasó de la iglesia católica a la iglesia cristiana, pero en resumidas cuentas está haciendo lo mismo. Porque ni en la iglesia católica le impiden ser mejor persona, ni en la iglesia cristiana le impiden ser mejor persona. Simplemente uno es lo que uno quiere ser. Amén. Entonces, seguimos. La palabra de Dios para los hambrientos es simple. Vamos a leer Mateo 5:6. Dios va a tratar a que todo Jacob vaya a Peniel. Amén. Cuando usted quiere un avivamiento, cuando usted quiere una vida diferente, cuando usted dice, yo no quiero vivir lo que vivieron esto, lo que vivieron esto, lo que vivieron esto, yo quiero cambiar el patrón. Yo no sé si usted ha visto en las redes sociales un video que hay donde empieza la bisabuela con un baldado de agua sucia y se lo echa en el vaso a la otra, o sea, a la abuela. Y la abuela se lo echa a su hija, el mismo vaso de agua putrefacta, inmunda, se lo rocea a la otra en su vaso. Pero la hija decide hacer algo diferente. Quita ese vaso, quita esa agua, coge una jarra con agua limpia y le pone a su hija, pone en su vaso agua limpia y se lo pasa al vaso de su hija. ¿Por qué? Porque usted no puede repetir historias. Yo no puedo repetir la historia. La iglesia no puede repetir la historia del pueblo de Israel, porque estaríamos peor que ellos. Amén. Porque a nosotros se nos va a demandar aún más cosas. ¿Por qué? Ellos son hijos. Ellos no vivieron la gracia. Ellos vivieron la ley. Nosotros somos adoptados, pero vivimos ¿qué? La gracia. No vivimos la ley. Usted pueda que en su casa usted haya vivido la ley. Si no hace esto, le pego. Si no va, le pego. No es cuando quiera, es ya. Eso es ley, orden. Pero tal vez nosotros ahorita tenemos nuestros hijos y ya no somos tan ley. Somos un poco más de gracia. Somos un poco más de misericordia. Entonces el buen trato también va a apelar a que nosotros seamos responsables aún más de hacer lo bueno. Mateo 5, verso 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este es el sermón del monte. Dios va a bendecir a los hambrientos. Amén. Aquí en Jeremías vimos un pueblo que estaba como que hambriento, ¿cierto? Yo lo veo como alguien desesperado por encontrar algo que perdió. Y eso es lo que va a llevar a que haya un avivamiento, a que opere un avivamiento. Amén. Entonces Dios siempre va a llevar a todo Jacob, ¿a dónde? A Peniel. En Peniel Dios se le revela, el ángel de Jehová, Jesucristo, se le revela a Jacob y le cambia la vida por completo, le cambia la identidad, le cambia la cosmovisión, le hace el milagro con su hermano, le pasan muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque su identidad le fue cambiada. Cuando usted y yo vamos a Peniel, somos cambiados, transformados, nuestra identidad cambia y ¿cómo decirlo? No, se me va la palabra, la tengo en la punta de la lengua. Lo primordial para nosotros se convierte en ¿qué? En buscar un avivamiento. ¿Qué es ese avivamiento? Yo quiero pasar de rodillas en la noche para que Dios se me revele. Yo quiero leer la palabra porque en ella encuentro poder, porque ya en ella encuentro gracia, encuentro secretos que están codificados y que muchos no han visto, pero yo quiero que a mí se me revelen. Eso es avivamiento, amén. Hay multitudes allá afuera que se dan cuenta que la iglesia les ha vendido un avivamiento y en realidad es una burla y una apostasía. Anoche escuchaba un testimonio de una iglesia X, no voy a decir el nombre de nadie, pero resulta que ellos fueron a 3 vigilias en ese lugar. Es una iglesia grandísima, tiene muchas sedes a nivel Colombia y creo que mundial también, no sé. Y resulta que en esas 3 oportunidades que fueron a vigilia, el mismo hombre con diferente peinado, con diferente ropa,
le fueron estirados los pies, le fueron estirados los brazos. Siempre pasaba y ella me decía, pastora, llegó el punto donde yo dije, yo me voy de aquí, esto es una herejía. Entonces estamos vendiendo un avivamiento, la iglesia está vendiendo un avivamiento de mentira, un avivamiento que el que está en la silla dice, ¡wow! ¡Qué poderoso! Pero en realidad no hay una transformación, en realidad no hay un milagro, en realidad no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia está perdida. La iglesia del siglo XX se perdió en la legalidad, todo era pecado. La iglesia del siglo XXI se perdió en la ilegalidad, se perdió en la desobediencia y en la rebeldía. Todo me es lícito. Yo puedo armar un show como el show del mundial para traer gente a la iglesia, pero esa gente no se va a convertir, esa gente no se va a arrepentir, esa gente no va a ver un avivamiento. Y mucho tiempo se vivió eso, se vivió en el siglo XX la falacia de la mal llamada el evangelio de la prosperidad, donde todo el mundo quería ser millonario. Dentro de ese mismo siglo XX y siglo XXI, hemos visto, terminando el siglo XX y empezando el siglo XXI, vimos un movimiento de apostolitis, todos eran apóstoles. Vimos un movimiento de evangelísticos, todos eran evangelistas, iban por el mundo y predicaban el evangelio, pero dejaban un desorden al pastor y el pastor tenía que ver cómo recogía todo el poco de desastre, de cuerpos fragmentados en los postes, en las calles, y tratar de rescatarlos y volver a arreglar su iglesia que un día fue desordenada por un evangelista que vino, soltó una palabra, se fue y dejó el reguero y el pastor quedó con el problema. Vimos un movimiento profético, todos eran profetas, todos, no había ni uno solo que dijera, no, yo soy pastor, no, todos eran profetas. Vimos un tiempo también donde todos eran maestros, donde todos eran pastores, y donde todos querían hacer lo que les diera la gana, ¿cierto? Estamos en la época de la iglesia moderna, la iglesia donde todo me es lícito, donde si yo hago un show X de música, pero yo voy con el leggings que se me marca todo y con el blusón así súper fashionista y la mejor vestimenta, entonces voy a vender y me va a ir bien. No, la iglesia no es un show y por eso mucha gente no camina, porque todo se ha vuelto burla y apostasía, apostasía de lo bueno, apostasía de lo santo. Jesús no hacía shows, Jesús predicaba 5,000, sin micrófono, sin música, sin arte, sin danzas, y no estoy diciendo que esto sea malo, todo esto es espectacular dentro de la iglesia y nos anima a todos muchísimo y nos lleva a todos a un punto de oración, de entrega y de todo, pero no estoy diciendo que sea el punto central de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere más unción, más entrega en lo secreto para ser recompensados en público. ¿Sabe qué pasaba con gente como Kathryn Kuhlman, como Aimee McPherson, como Robert Evans, como William Seymour? Ellos simplemente tenían gente que intercedía, intercesores, y los intercesores hacían traer la unción, y la unción traía milagros, y los milagros hacían que la gente se quedara. Amén. Hemos perdido el rumbo, estamos perdidos, no sabemos, la iglesia no sabe para dónde va. Así de que seguimos. Mi pueblo se ha perdido, dice la palabra. Y esto yo lo decía el miércoles, lo asumimos a que mi pueblo se ha perdido porque le faltó conocimiento. La gente que está en el mundo necesita que le hablemos de Cristo, necesita que le digamos arrepiéntase, pecador, porque se va para el infierno. No, este pasaje no habla de la gente, habla de la iglesia que está perdida, de la iglesia que no sabe para dónde va, de la iglesia que camina sin rumbo, de la iglesia que es experta haciendo shows y haciendo maromas. Ese pasaje es para nosotros, no es para el de afuera. Al de afuera se le predica del amor. Al de afuera se le enseña 1 Corintios 13, que no habla del amor de pareja, que no habla del amor de, ay, es que yo te amo y tú me amas. No, el 1 Corintios 13, el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor no se irrita, el amor no hace nada deshonesto. No está hablando de usted y de mí, está hablando de ese verdadero amor que cumple todas esas facetas en su totalidad y que es lo que un nuevo necesita conocer. Ay, Dios me ama así. O sea que si yo soy bien mala clase, pero llego a Cristo, Él me ama con toda mi falencia, con toda mi porquería encima. Sí, sí te ama. ¿Y qué va a empezar a hacer? Trabajar en ti.
va a empezar a cuidarte, va a empezar a bañarte, como de aquel hombre cuando su hijo llegó, que se había llevado su herencia, se la gastó, pero cuando llegó lo abrazó, lo hizo vestir nuevamente, le hizo poner anillo, lo bañó, lo peluqueó, le arregló su barba, le puso el gorro con sus curulitos, le puso la sandalia, lo puso bonito. Ese pasaje es para la iglesia. Mi pueblo perece, pero el mensaje central para el de afuera es un mensaje de amor y de misericordia. Amén. Y la respuesta de este pasaje usted lo va a ver cuando usted entienda que usted ya es parte del pueblo de Dios, que no está afuera, está dentro. Usted ya está dentro. Así de que para usted no aplica 1 Corintios 13, porque usted conoce ese amor. Para usted aplica, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Enseñárselo a usted mismo y a mí misma de que nosotros debemos de cambiar para que la gloria de Dios venga, para que el conocimiento de la palabra venga y para que podamos crecer. Amén. Entonces, aquí en ese versículo de Jeremías, capítulo 50, encontramos que dice que los pastores hicieron errar al pueblo y los hicieron ir por valles y collados, por lugares que no tenían que ir. Y los hicieron herir, los hicieron maltratar, amén. Los hicieron golpear, lastimar de gente que nada tenía que ver con ellos. Este es el tiempo en que nosotros vivimos. Lo enfrentamos cuando llevamos el mensaje de Dios. ¿Qué vemos nosotros? Una iglesia que está perdida. Una iglesia, ahorita alguien me leyó unos mensajes que le mandó a alguien y de verdad me dio rabia, me dio mal genio. Yo dije, oiga, ¿cómo es posible? Vino a la iglesia de visitante, me criticó la prédica y este bandido le está escribiendo a la otra que quiere ir a su casa a acostarse con ella. O sea, hágame el favor. ¿A qué jugamos? Así está la iglesia. Yo la veo dormir y yo la cuido. No, es que yo quiero. ¿Qué es esa falta de respeto? Venga, por favor, dígame qué clase de cristianismo está siguiendo usted. La iglesia está perdida, amado. La iglesia no sabe para dónde va. Por eso yo estoy en el firme propósito de que usted aprenda. Y el día que usted llegue al cielo, si usted no hace y no pone en práctica lo que yo le he enseñado, su sangre no recaiga sobre mi cabeza. Su culpa no sea sobre mi cabeza, sino que el Señor diga, tu pastora, tu pastor, la iglesia, nosotros, ellos les enseñaron. Porque no podemos llegar al cielo como se nos dé la voluntad. Con un nombre de cristiano, yo ayer les decía, santidad a Jehová, no es ser cristiano. Es más, cristianos, los católicos dicen, yo soy cristiano. Hay cristianos renovados, católicos renovados que se llaman cristianos. A los testigos de Jehová les dicen cristianos, a los mormones les dicen cristianos, a los Hare Krishna les dicen cristianos, y a cuanta cosa se encuentran por el camino que son sectas les dicen cristianos, los de Creciendo en Gracia se llaman cristianos. Entonces el tema no es ser cristiano, el tema es ser santo delante de un Dios santo y vivir en la realidad que Cristo quiere que vivamos, que la iglesia necesita un avivamiento para ser avivador de lo que está afuera, que está perdido. Amén. Seguimos. Hemos llegado al momento de lo que aparentemente es verdad. Se cree erróneamente y se da por hecho que es verdad. Amén. Entonces vemos diferentes cosas en la iglesia y decimos que no pasa nada. Es mi verdad. Entonces ahora cada pastor tiene su verdad. Y yo no estoy diciendo con esto que en la multiforme gracia de Dios usted y yo tengamos una visión diferente de un pasaje. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a través de su palabra y nos enseña en el área que nosotros necesitamos. Y de un solo versículo yo puedo sacar 100 mensajes para enseñar. Pero una cosa es que yo quiera tener mi propia visión de cosas carnales, de cosas del mundo, y quiera hacerlas ver como que son santas dentro de la iglesia. A que usted y yo tengamos una diferencia teológica en un texto porque Dios a usted se lo reveló de esa manera y lo que usted está diciendo no es una herejía, ni lo que yo estoy diciendo es una herejía. Es más, la palabra tiene diferentes formas de verla y no por ello son mentira lo que X piensa y lo que yo pienso. Amén. Es más, el Apocalipsis
está interpretado de diferentes formas. Cada quien le da un contexto como Dios se lo haga sentir. Es su verdad y yo no estoy en contra de esa verdad, ¿cierto? Pero no podemos decir, no, entonces ahora las niñas danzan en el altar con ombliguera, con el barrigón por fuera, porque lo he visto en iglesias, y no pasa nada. O sea, de hecho, cuando yo salí de una iglesia muy grande, yo diseñaba mis vestidos sacerdotales. Para mí eran sacerdotales, eran decorosos, tenían sus blusas, tenían su significado. Yo les buscaba en la Biblia un versículo que me lo apoyara, que se supiera para qué era, qué enfatizaba, por qué el color, qué significaba el color, por qué tenía estas pepas, por qué tenía el cuello así. O sea, pero no, cuando yo me fui, todo cambió. Y las niñas iban en leggings y en una camiseta. Y hacían la danza. Y los jóvenes mirando a la niña en la ombliguera, los jóvenes mirando a la niña en el leggings, los jóvenes yendo a la iglesia con el jean roto. Yo no estoy diciendo que sea malo para un evento, pero eso no puede ser el común denominador de la iglesia. Amén. Y más cuando estamos en un servicio. El que llega y ocupa una banca se puede sentar como quiera. Pero si usted es un levita y usted ha sido llamado a servir, usted y yo tenemos que tener cuidado de eso. Pero como es una verdad y todo el mundo lo hace, eso no pasa nada. El modernismo llegó y la iglesia tiene que estar en la onda moderna, porque si no estamos en la onda moderna no vamos a ganar a nadie. La gente se gana a través de la cruz, amén. Con esto yo sí soy muy radical. Yo pienso que nosotros somos una raza diferente, una familia diferente, y no podemos traer las cosas del mundo y adoptarlas a la iglesia queriendo que la iglesia o la gente llegue a la iglesia por las prácticas que se hacen dentro de la iglesia que parecen del mundo. Un día vi una publicidad de una iglesia X y era disque como las minitecas esas, las chiquitecas que hacíamos en la época de los que ya tenemos 40, que eran en la casa del amigo y que se ponían las luces, se oscurecían las ventanas y todos bailábamos y estoy llorando en mi habitación y todo el mundo gritaba y saltaba y punqueaba y lo que fuera, ¿cierto? Yo vi una fiesta así dentro de una iglesia y yo digo, sí, chévere, chévere saltar, chévere danzar, chévere regocijarnos, pero hay cosas que ya se salen del contexto y rayan en el pecado, amén. Y vemos una iglesia perdida en prácticas mundanas dentro de la iglesia para ver si la iglesia se llena. Es preferible que no se llene porque toda esa gente se va a perder y se va a ir para el infierno igual que usted y que yo, si lo hacemos. Amén. Entonces yo sigo. Esto sucede porque una creencia o una irrealidad, una falta de una verdad puede ser convincente. Así es. La pregunta ahora es, ¿lo que yo creo es realmente verdad? Y la única verdad que no tiene duda y que aunque la ciencia lo niegue, lo ha tenido que aceptar, es este libro. Este libro es lo único verdadero que existe en el mundo, la Biblia. La Biblia que usted y yo leemos, la Biblia que leen los católicos, porque ellos leen la misma que usted. Esta es una verdad y es la única verdad que no es discutible con nadie, que ha sido testeada, procesada y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que ha sido traducida a la mayor cantidad de idiomas posibles y que le han hecho pruebas de que sea verdad, de que concuerde un texto con el otro más de 300 y pico de veces, y se ha demostrado que aún ni Aristóteles, ni Platón, ni ninguno de esos, sus escritos concuerdan tanto como los de la Biblia. Amén. Entonces esa es la única verdad que nosotros tenemos. Ayer nos pasó algo chistoso porque empezamos a molestar en una reunión que teníamos a alguien diciéndole que le tocaba irse adelante, era el equipo de avanzada para el encuentro, y que le tocaba atender las 80 camas. Pero se lo dijimos tratando de convencerlo. Cuando terminamos la risa y todo, porque él no se lo tomó en serio, que había que ir a atender las 80 camas. Entonces él volvió a mirar a mi esposo y le dijo, ¿de verdad toca atender las 80 camas? O sea, ¿cuántas camas hay para atender? Él iba convencido que le tocaba atender 80 camas. Nosotras nos reíamos, pero a carcajadas, porque lo vimos como que de verdad, o sea, demostramos que tenemos poder de convencimiento, amén.
para que esa persona creyera que sí le tocaba ir a atender esas camas. Y mi esposo le decía, no, ya no hay que ir a atender camas, no les crea a ellas, están tomando del pelo, pero nosotras lo convencimos de que había que ir a atender camas. Entonces, ¿hasta qué punto una verdad o una mentira te puede llevar a creer que es verdad? Por eso la Biblia dice que a lo malo le llaman malo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos en esa época donde lo malo es bueno y lo bueno es malo, porque nos están engañando con una mentira que parece ser ¿qué? Verdad. Por eso la única forma de que usted sepa qué es mentira y qué es verdad es leyendo la Biblia, amado. No hay otra fórmula, es leyendo la Biblia. Entonces, yo sigo. El capitalismo romano es más probable que parezca verdadero en Roma que en Egipto. Si usted va a Egipto y le va a decir a alguien que Jesús es su rey, ellos van a decir, no, somos un país musulmán que tiene otras costumbres, cree en otras cosas, cree en dioses y en otro tipo de religiones. No creemos en el catolicismo. Allá creen Roma, un ejemplo, ¿cierto? Y también podemos decir que el marxismo en Moscú no es lo mismo que el marxismo en la Meca. Usted va a la Meca y le dice a alguien del marxismo y le va a decir, no, no es real. Porque cada quien tiene su propia verdad, ¿cierto? Este tiene su verdad, este tiene su verdad, este tiene su verdad, este tiene su verdad, este tiene su verdad. Y todos tenemos una verdad. Que en realidad la única verdad que nosotros deberíamos de apelar es la Biblia, para saber que es verdad. Entonces seguimos. Y hay una palabra aquí clave que quiero que usted entienda, la admisibilidad. Esta palabra tiene que ver con el hecho de hacer creer que lo que yo creo es realidad, aunque sea errado. Hace un tiempo conocí a una chica que ella es politóloga y economista, muy buena. Yo la conocí terminando su carrera, la conocí en Barranquilla. Y hoy la vi en un reel y yo dije, ¿esta es Megan? Bueno, me puse a mirar porque yo hablé bastante con ella sobre política, sobre cultura, sobre muchas cosas. Es una pelada muy letrada. Y me puse a ver sus videos y todo y yo decía, wow, qué chévere cómo ha crecido ella, pero pensaba, ella tiene su verdad y habla con propiedad de su verdad. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos no apelamos a nuestra verdad? Porque el primero que viene y nos dice algo que parece ser verdad, para no tener problemas le decimos, no, sí, puede que tenga la razón. No, mi verdad no es para yo ponerla en tela de juicio, tampoco para irrespetar tu idea, pero usted y yo tenemos una verdad que trasciende las historias, los tiempos y las edades, porque de Génesis a Apocalipsis, aún lo que no está contado aquí, aún lo que no se escribió aquí, aunque muchas historias tal vez se sacaron de la Biblia y no se narran y no se cuentan y no se habla de ello, son muchas veces una verdad. Libros como el libro de Enoch es un libro de verdad. Es un libro que cuando usted lo lee y lo pone en contexto como estudio, porque usted no puede predicar sobre el libro de Enoch en la Biblia, en la iglesia, porque la gente lo decapita y Juana de Arco nos queda pequeña a nosotros. Pero cuando usted lo estudia, encuentra que los discípulos del Nuevo Testamento hablaban y predicaban con el libro de Enoch. Enseñaban sobre el libro de Enoch. Hay pasajes que se encuentran en el libro de Enoch y que los apóstoles los replicaron en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, toda verdad para ti y para mí tiene que ser absoluta. Y tú y yo estamos en el punto donde esa verdad es la única verdad que tenemos. Y necesita la iglesia que está perdida regresar a esa verdad para que venga un ¿qué? Un avivamiento. Yo podría decirle algo y en lo que meditaba estudiando esta palabra. Dimensión de Gloria no es una iglesia de multitudes. No tenemos cientos. De hecho, si tenemos 100 son muchos, digamos. No somos una iglesia de cientos. Pero sí podría decir que en la vida de cada uno de los que ha pasado por Dimensión de Gloria y de los que están en Dimensión de Gloria han vivido un avivamiento. Un avivamiento de una transformación, un avivamiento de cambio, un avivamiento de verdad, de ser confrontado con lo que yo soy y expuesto a lo que Dios quiere que yo sea. O eso es lo que yo pienso hasta el momento.
y espero no esté equivocada en mi verdad. Amén. Entonces seguimos. La iglesia que está preocupada con la credibilidad es una iglesia que tiene un problema intelectual. Amén. Porque quiere credibilidad y quiere sentir que tienen la razón. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos siempre tenían la razón. Ellos siempre estaban seguros de que ellos estaban haciendo las cosas bien. De hecho, el Señor les dice en Malaquías 3:10, 3:9 y 10, ustedes me han robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? O sea, ¿cuándo te robamos, Dios? Explícanoslo. Tremendo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto llega el ser humano a creerse una verdad, a creerse una mentira que se convierte en una verdad dentro de él? Y dice, ¿por qué no viene el avivamiento? ¿Qué pasa que no veo la gloria? ¿Qué pasa que no sucede esto? ¿Qué pasa que no sé qué? ¿Por qué? Porque tenemos una verdad para nosotros que no es la verdad de Dios. Y para que el avivamiento venga, usted y yo debemos de poner la verdad de Dios por encima de la verdad nuestra. Amén. La negligencia en la admisibilidad es un problema con dimensiones sociales. Se lo explico. Pablo sabía que la fe se profesaba y se practicaba. Amén. Dándole dimensiones ¿qué? Sociales. Donde Pablo iba, la gente veía la fe. Cuando se sacude la mano por la serpiente que lo picó, salió el veneno, salió todo. La gente que vio, fe. Tanto así que dijo, este hombre es un Dios. Porque mire lo que hizo con lo que le estaba, o sea, la víbora lo mordió y este hombre dijo, a mí no, nada, yo me sacudo de esto y voy es para adelante. Eso es fe, amado. Entonces, cuando yo entiendo el poder del avivamiento, esa dimensión se mueve en lo social. ¿Por qué? Porque la gente va a escuchar un eco. Yo he escuchado gente decir, es que yo escuché a la pastora cantar y eso me dio ganas de yo entrar y quedarme aquí. Hay gente que ha dicho, yo escuché la alabanza de esta iglesia y por eso estoy aquí. Yo le pedí al Señor que me llevara y me regaló el nombre de la iglesia en sueños y me mostró el lugar. Y salí a caminar a buscarla para llegar a ese lugar. Amén. De hecho, que hace poco me soñé con esa persona que llegó a la iglesia así. Ella se puso a escuchar ahí un tema fuerte y se perdió por allá en una ideología loca, pero bueno. Entonces, Pablo habla de qué? Habla de la fe y la lleva a dimensiones ¿qué? Sociales. La llevó donde Lidia, que cuando le predicó a Lidia, la vendedora de púrpura, dice que toda su familia se convirtió. Todos empezaron a caminar con Dios. Los primeros perseguidos de la historia. Yo creo que Lidia hacía parte de ese grupo de perseguidos. Amén. Porque Pablo entendió que la iglesia tenía que estar afuera, que tenía que ir a esa dimensión sobrenatural. Amén. Pablo sabía que la iglesia y no la teoría era la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es el baluarte y la columna de la verdad, amén, de la bendición, de la gracia, del poder, de lo que de verdad la gente necesita. ¿Qué necesitas? Que es que eso suena feo. Amén. Pasa. Igual se vio, ¿cierto? Sí, sí. Como la admisibilidad es la estructura del marxismo, en la iglesia la admisibilidad es la estructura de la fe. Amén. Entonces usted y yo tenemos que entender, yo tengo una admisibilidad, yo tengo una verdad. ¿Cuál es esa verdad? La fe. Los marxistas tienen una verdad. ¿Cuál es esa estructura que los hace mantener? Su verdad. Amén. Pero usted tiene una verdad y esa verdad va a traer avivamientos. En los años 1949 la iglesia caminaba sobre el eje de la santidad. La santidad divina no era solamente una doctrina, era una práctica. Entonces todo lo que es una verdad para mí se convierte en una práctica para mí. Por eso les decía, para muchos en el siglo, entre el finales del siglo XX y el siglo XXI, hubo la apostolitis. Todos eran apóstoles, era una verdad para ellos y caminaron en esa ¿qué? En esa verdad.
no solamente fue una doctrina, sino que se convirtió en la práctica de muchos, porque en medio de todo el desbarajuste del tema, muchos abrieron iglesias en diferentes lugares y lo trabajaron y lo hicieron crecer. Y gloria a Dios si Dios lo usó. Pero yo le quiero hacer entender a usted en esta hora que su verdad es lo que va a hacer que venga un avivamiento. Amén. Que esa verdad que usted tiene, que es la palabra, que yo supongo que su verdad y mi verdad son la misma, porque estamos en este cuerpo de Cristo bajo un nombre llamado dimensión de gloria y caminamos en una verdad. Amén. Esa verdad suya tiene que ser mi verdad para que venga el avivamiento. Entonces, la falta de admisibilidad, que es la verdad, hace que la iglesia se pierda de la realidad. Porque entonces vemos allá, en el mundo están haciendo unos shows en el parque súper chévere y hacen y deshacen. Nosotros podríamos contraponer y hacer algo un poco mejor, hacer algo que suene diferente, hacer algo que se vea así, que sea parecido, pero que podamos traer jóvenes. No estoy diciendo que las campañas no sirvan, que ir a los parques a evangelizar no sirva. Simplemente no hay sino una sola estrategia y es la verdad de Cristo, la que va a hacer que la gente se vuelva a Dios y no las muchas formas que nos inventemos o que copiemos del mundo para traer gente a la iglesia. Amén. El remanente es el instrumento de Dios y debe representar la realidad cuando las cosas son inciertas, las sombras se confunden como reales. La verdad se pierde y la iglesia es llena de imitación. La verdad se convierte en anticuada y cuando el hombre ve a bien o mal a sus propios ojos, la iglesia comienza a ser enseñada y a hablar en lenguas y de ser el gurú de la sanidad interior. Amén. Con esto, ¿qué le quiero decir? Cuando el hombre desvía sus ojos de la verdad y empieza a tomar una verdad como una verdad absoluta de él, la iglesia aprende lenguas. Por eso usted escucha iglesias donde le dicen, si usted sabe hablar en lenguas, empiece a hablar. Es que eso no es que yo sepa y lo empiece a hablar. Es que eso es un don del Espíritu Santo y viene cuando le da la gana, no cuando el pastor me dice que yo hable en lenguas. Porque el hablar en lenguas no me hace más santo, no me hace estar en un avivamiento, y menos cuando repito algo que Dios no quiera esté hasta llamando brujos y hechiceros y demonios a la escena. Las lenguas es un don del Espíritu Santo, no un tema que se aprende en la clase de teología que me dan en la iglesia. Amén. Viene del Espíritu Santo. No viene porque yo sepa, Rambo salta la bazuca, tira la correa. No, no viene por eso, amado. Viene porque es un don. Yo no, nunca, y Dios me guarde de algún día decirles a ustedes, hablen en lenguas. No, el Espíritu Santo les dará que hablen. Porque ¿qué sacamos que todos hablemos en lenguas y nadie sabemos qué estamos diciendo? Estamos perdiendo el tiempo ahí todos en el buruluto. Parecemos gallinas desparpanadas y no pasa nada. Pero qué bonito dejar que el Espíritu Santo y decir, hermano, métase en la unción, en la gloria de Dios y que Dios derrame sobre su vida lo que Él quiere derramar a través de lo que Él ha puesto en usted. Entonces el uno de pronto hablará en lenguas, el otro la va a interpretar, el otro va a discernir, el otro va a usar, Dios lo va a usar a través del don de ciencia, el otro va a interpretar algo, un sueño, no sé, es orden, amado. Y cuando el hombre pierde sus ojos de la verdad que es Dios, se desvía y consigue otra verdad. Por eso Satanás se convirtió en un Dios, que él mismo se buscó quien lo adorara, quien lo alabara, porque perdió sus ojos, dejó de mirar al gran yo soy, a la verdad, al todopoderoso, para mirarse a él. Y cuando se miró a él, se encontró que él era, la Biblia dice, el Señor dijo que yo había sido creado perfecto, entre tambores, entre flautas, yo era un querubín. O sea, yo soy un querubín, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y se desvió de su camino. Amén. Entonces tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, que es la verdad, para que la verdad esté en la iglesia y el avivamiento llegue y la gente llegue. Amén. La gente trae gente, pero gente de Dios es la que trae gente a la iglesia, que se convierte en gente de Dios. Nadie busca servilletas cuando se pierden. O dígame, ¿usted busca servilletas? No. Pero si a usted se le pierde un pañuelo fino, muy bonito, que le regaló a alguien con mucho cariño,
usted se preocupa por buscarlo, ¿cierto? Así de que asimismo la iglesia es un pañuelo, no una servilleta desechable. Y la iglesia se está perdiendo en lo desechable, en lo fácil, en lo práctico. Y la iglesia es una iglesia ¿de qué? De avivamiento. Entonces, cuando vemos Jeremías 50, verso 6, podemos ver el cuadro de la iglesia, de monte en monte, de collado en collado, con una falsa experiencia de un lado a otro. Yo me salí de esa iglesia porque allá no pasaba nada. Entonces yo me vine para esta porque aquí sí hay milagros. No, yo me salí de esa iglesia porque tuve una mala experiencia, el pastor me miró feo. Y yo me vine para acá porque Dios me dijo, no, amado, uno sale de la iglesia por revelación. Yo también me tuve que ir de mi iglesia, pero no me fui porque yo quise. Y duré desde noviembre hasta febrero, finales de febrero, para yo tomar la decisión de irme de la iglesia. Y Dios me respaldó. Y cuando me volví a encontrar años después con mi pastor dijo, hay un fruto. Y oró por nosotros y nos bendijo. Amén. Entonces, usted hizo la tarea, tal vez usted viene de otra iglesia, no se lo tomé a personal. Pero hay gente que no es, yo oro que no sean ustedes, y creo que no son ustedes, pero sí he visto gente que ha caminado de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de líder en líder, y ninguno le sirve. Y termina de aquí para allá, de allá para acá. Necesito el milagro de mi familia, necesito el milagro del hijo, necesito el milagro de mi casa, necesita un montón de milagros, y busca quién le provee esos milagros. A través de la unción viene el milagro, porque el hombre de Dios porta unción, porta fuego, porta respuestas. Pero luego se desaparecen y van de un lado para el otro, del timbo al tambo, y en ningún lado dan fruto. ¿Por qué? Porque están perdidos, andan en una realidad equívoca de lo que realmente es la iglesia. Amén. Y lo que Dios quiere hacer con ellos. La fe se ha perdido y hemos llenado la iglesia de una confesión positiva. Una cosa es fe y otra cosa es una convicción positiva. No, yo creo que va a suceder porque yo voy a hacer esto. Eso es una confesión positiva. Pero la fe es, yo no puedo hacer nada. Dios sabrá qué va a hacer. Yo no tengo cómo hacerlo, pero Dios sabe cómo lo va a hacer. Amén. Me quedan unos poquitos minutos. Hay demasiada confusión. La iglesia no sabe lo que cree. Casi cualquier cosa es aceptada como verdad. La gente va de aquí para allá buscando emociones más fuertes y en medio de la confusión ¿son qué? Devorados. Jeremías 57. Usted va de aquí para allá, de allá para acá, o la gente que está en la iglesia. No hablemos de dimensión de gloria, hablemos de X iglesia o de X iglesias. Van de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y nunca encuentran una realidad que los haga echar raíces. Amén. Yo no estoy hablando de que usted no pueda salir de la iglesia, de que Dios no lo mude a usted para otro lugar. Sí, Dios nos muda cuando no hay pastos verdes ya para nosotros. Dios nos muda cuando estamos en el lugar errado y allí un ejemplo. Usted es profeta, pero allí no lo aceptan como profeta porque no creen en el mover profético. Entonces usted va a estar estancado ahí toda su vida. Dios lo va a sacar porque Dios a todos nos quiere usar. Pero no es que vayamos de lado en lado, de emoción en emoción, de congreso en congreso, en diferentes iglesias, a ver en cuál me hablan, en cuál me dicen, en cuál me parece, sino que yo eche raíces en un lugar. Amén. Seguimos, ya voy a terminar. Y hemos visto a este gran cuerpo, a esta gran iglesia, a esta gran sociedad religiosa falsa, convirtiendo la fe en ¿qué? En una experiencia. ¡Ay! Se me alargó el pie. Uy, eso fue glorioso, se me alargó el pie. ¿Sabe una cosa? Yo tenía una amiga terapeuta pastora que ya falleció en la pandemia. Y un día yo llegué ella me dijo que me iba a hacer un masaje. Fui a su casa, me hizo el masaje y me dijo, me tocó la cadera y yo le dije, uy, Paz, me duele mucho. Entonces ella me cogió los pies y me los miró y me dijo, Paz, es que usted tiene esa cadera toda chueca, o fue que usted se golpeó, o qué le pasó. Le dije, pues por ahí de niña, en un sub y baja me dio un tramacazo, yo creo que sería eso, le dije yo. Y de grande me he rodado por las escaleras, me he caído de cola, embarazada de Leslie me rodé las escaleras, bueno, me han pasado muchas cosas. Entonces me dijo, le voy a solucionar eso. Y con un solo masaje me arregló mi cadera. No era un milagro, era algo que se tenía que hacer con un masaje terapéutico de alguien que supiera encajar músculos, huesos, que supiera acomodar. Era simplemente eso.
Pero hoy la gente se asombra porque ve que el pie le creció 2 centímetros al otro, entonces resulta que el otro fin de semana le quedó más largo, entonces lo traen para que le alargue el otro y le queden los dos piecitos empatados. Sí, yo no digo que no puedan suceder ese tipo de milagros, que Dios no lo puede hacer, pero eso no es la experiencia que lleva a la iglesia a un avivamiento. Por el contrario, eso lleva a la iglesia a ver que Dios puede usarse en el momento que yo necesito, pero no necesito dar fruto porque Dios me ama y me deja así como soy, como yo quiera hacer y no pasa nada. Y ya para terminar, se debe levantar un brazo que proclame la verdad, pero los pastores deben reconocer lo que está mal. Estamos en un clima donde el avivamiento es posible, amén. Estamos viviendo tiempos para un gran avivamiento o estamos en ese momento especial de ese avivamiento. Y Dios te ha llamado a ti para que seas el vaso a través del cual Él puede ministrar a ese llamado y a ese ensanchar. Amén. El libro de Isaías nos muestra uno que cuando murió el rey Usías, se avivó y tuvo tremendo don y tuvo tremendo aliento y dijo: yo no soy un vaso honroso. Y el Señor le dijo: no importa, yo te paso carbón encendido por tu boca y ahora tú vas a hacer y ahora yo a quién enviaré, quién irá por vosotros. Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Esa es la gente que Dios está buscando, amén. Gente que quiera la verdad, gente que quiera caminar en santidad, gente que crea que Dios puede traer un avivamiento afuera sin necesidad de hacer show, de hacer talent show, sino hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es la gran comisión, predicar el evangelio. No hay otra fórmula, amado. Usted y yo tenemos una verdad que se llama palabra, así que vamos a ponerla en práctica. Yo espero que todas estas clases no sean solamente una práctica, sino que sea poder, que sea unción y que sea una estructura o una leyenda, perdón, sino que sea una práctica que usted y yo empecemos a trabajar en nuestras vidas para traer eso poderoso que Dios quiere hacer. Contigo, conmigo, con Dimensión de Gloria y tal vez con muchas iglesias que están esperando ese gran avivamiento, que también oran fervientemente, que también se apartaron del mundo, que también se guardan para Dios, que también viven en santidad. Amén. Vamos a orar.